En las profundidades del océano, algo antiguo está despertando. Los científicos lo llaman anomalía sísmica. Los pescadores hablan de olas que devoran barcos enteros, pero en la Biblia tiene un nombre: Leviatán. Y según las Escrituras, cuando despierte, el mundo temblará. El monstruo que Dios mismo describe. Imagina esto. Estás buceando en las aguas más profundas del Pacífico. De repente, sientes una vibración. No es un terremoto, es algo vivo, algo tan masivo que su respiración crea corrientes marinas, algo tan antiguo que existía antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. La Biblia describe al Leviatán en Job 41 con un detalle aterrador que hace temblar incluso al lector más valiente. Dios mismo lo presenta como su creación más formidable. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo?, pregunta el Señor a Job, dejando claro que ningún ser humano podría enfrentarlo. Pero aquí está lo inquietante. La descripción bíblica no suena a metáfora, suena a algo real. De su boca salen llamas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de una olla que hierve. Job 41, 19 a 20. Un ser tan poderoso que su aliento enciende carbones escamas tan impenetrables que ninguna lanza puede atravesarlas. Ojos que brillan como los rayos del alba, y un corazón duro como una piedra, duro como la muela de abajo del molino. La señal del despertar. Ahora transportémonos al presente año 2025. Los oceanógrafos han detectado algo inexplicable en la fosa de las Marianas. Pulsos electromagnéticos masivos que interfieren con todos los sistemas de navegación en un radio de 500 kilómetros. Submarinos militares reportan contacto acústico no identificado de proporciones descomunales. En las costas de Chile, Japón y Filipinas, miles de peces muertos aparecen en las playas, pero no murieron por contaminación. Sus cuerpos muestran signos de haber sido expuestos a temperaturas extremas, desde dentro del agua, como si algo hirviente hubiera pasado cerca. Los satélites captan imágenes térmicas anómalas. Una firma de calor del tamaño de una ciudad pequeña, moviéndose a 80 kilómetros por hora en las profundidades del Océano Índico. La comunidad científica está desconcertada. ¿Actividad volcánica submarina? Imposible. Se mueve. ¿Una colonia de calamares gigantes? Ningún organismo conocido genera ese nivel de calor. Pero hay quienes recuerdan las palabras del Salmo 104:26. Allí transitan las naves, y el Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Y si el juego ha terminado? El primer encuentro 3 de marzo 2025. El carguero Pacific Fortune navega rutinariamente entre Singapur y San Francisco. Son las 3:47 de la mañana. El capitán Chen está revisando reportes meteorológicos cuando el oficial de guardia lo llama urgentemente al puente. Capitán, tiene que ver esto. En el radar aparece algo imposible, un contacto que ocupa toda la pantalla. No es un barco, no es una isla, es algo que se mueve bajo ellos. Entonces, el agua comienza a burbujear. La temperatura del océano sube de 18 grados Celsius a 67 grados Celsius en menos de 2 minutos. El casco metálico del barco empieza a crujir por la expansión térmica. Los marineros corren a cubierta y lo que ven los paraliza de terror. El océano se ilumina desde abajo, un brillo verde azulado, como si 1000 reflectores estuvieran encendidos en las profundidades. Y entonces, surge. No completamente, solo una fracción de su espalda. Una masa oscura del tamaño de un estadio olímpico rompe la superficie por apenas 3 segundos. Escamas del grosor de autos blindados, cada una brillando con un fuego interno. Vapor y humo brotan del agua como si el océano mismo estuviera hirviendo. El Pacific Fortune, un barco de 200 metros, parece un juguete al lado de esta criatura, luego desaparece. Se sumerge nuevamente, creando una ola de 12 metros que sacude el carguero como si fuera papel. Cuando los marineros finalmente pueden hablar, solo repiten una palabra en mandarín:
Long, dragón. Pero el capitán Chen, criado en una familia cristiana, susurra algo diferente mientras marca desesperadamente la frecuencia de emergencia. Leviatán. La profecía olvidada. En un monasterio ortodoxo en las montañas de Etiopía, el abad Johannes interrumpe las oraciones matutinas. Ha tenido el mismo sueño 3 noches seguidas, el mar hirviendo, ciudades costeras evacuadas y una voz que repite Isaías 27:1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, ¿qué día? Los eruditos bíblicos siempre interpretaron este pasaje como simbólico, representando el triunfo de Dios sobre el caos y el mal. Pero, ¿y si era literal? ¿Y si hablaba de un día específico, un día futuro? 48 horas después del avistamiento del Pacific Fortune, el video filtrado por uno de los marineros se vuelve viral, 847 millones de reproducciones en 24 horas. Los gobiernos intentan desmentirlo, calificándolo de edición digital o fenómeno natural malinterpretado. Pero entonces sucede lo segundo. Un submarino de investigación japonés, el Shinkai 12000, desciende a 8.000 metros en la fosa de Japón para investigar las anomalías sísmicas. La última transmisión que envían hace que la sangre se congele. Control, estamos detectando. Dios mío, es enorme. Se está moviendo hacia nosotros. La temperatura externa ha subido a 89 grados. Los sistemas están fallando. Tiene ojos, nos está mirando. Tiene ojos del tamaño de... Silencio. El Shinkai 12000 nunca regresa a la superficie. 3 días después, encuentran fragmentos del casco a 400 kilómetros de distancia, derretidos y retorcidos como si hubieran pasado por un horno industrial. La conexión bíblica emerge. En las redes sociales explota un debate frenético. Los hashtags Leviathan Biblical Prophecy y Sea Monster dominan todas las plataformas. Pastores, teólogos y eruditos bíblicos son entrevistados sin cesar. El Dr. Samuel Rothstein, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, presenta en CNN un análisis que estremece. La descripción del Leviatán en Job 41 no es poética, es técnica. Verso 18. Sus estornudos lanzan destellos de luz, sus ojos son como los rayos del alba. No dice como si fueran luces, dice que son luz. Verso 19. De su boca salen llamaradas, chispas de fuego brotan de ella. Esto describe bioluminiscencia extrema combinada con algún tipo de combustión biológica. El Dr. Rothstein continúa mostrando mapas. Y hay más. Salmo 74, 14 dice: Tú aplastaste las cabezas del Leviatán, cabezas, plural, lo que coincide con descripciones de serpientes marinas en múltiples culturas antiguas. La hidra griega, el Jormungandr nórdico, el Tiamat babilónico. ¿Y si todas estas culturas vieron lo mismo? ¿Y si el Leviatán ha emergido antes? Los océanos se vuelven campos de batalla. Las armadas del mundo entran en alerta máxima. Estados Unidos despliega el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Pacífico Occidental. China moviliza su flota del Mar del Sur. Rusia activa sus submarinos nucleares clase Typhoon. Pero hay un problema. No saben qué están cazando exactamente ni dónde está. Los sistemas de sonar detectan el contacto simultáneamente en el Atlántico Norte, el Océano Índico y el Pacífico Sur. ¿3 criaturas diferentes? ¿O algo que se mueve más rápido de lo que cualquier tecnología humana puede rastrear? El almirante estadounidense Marcus Webb, veterano de 35 años, admite en una conferencia clasificada, luego filtrada: sea lo que sea, viola todas las leyes conocidas de la biología marina. Se mueve a velocidades de más de 200 nudos bajo el agua. Ningún animal conocido puede hacer eso. Genera un campo magnético tan potente que inutiliza nuestros torpedos antes de que lleguen a 100 metros. Y emite un calor. Dios, el calor. Es como perseguir un reactor nuclear viviente. El testigo bíblico moderno. En una aldea pesquera en la costa de Kerala, India,
Un anciano llamado Rabbi llama a su nieto, un influencer cristiano con 2 millones de seguidores. Hijo, yo lo vi. Hace 60 años, cuando era joven pescador, todos lo vimos. El abuelo relata, en 1965, una noche sin luna, él y 30 pescadores más vieron algo que juraron nunca contar por miedo a ser llamados locos. El mar se iluminó como si el sol hubiera salido bajo el agua. Una criatura tan larga que su cuerpo formó un semicírculo alrededor de sus botes. Escamas que brillaban con fuego interno. Ojos que los observaron con una inteligencia perturbadora. No nos atacó, dice el anciano con lágrimas en los ojos. Nos miró y se fue, como si nos estuviera advirtiendo. Mi padre, que conocía las escrituras, dijo, es el Leviatán, Dios lo tiene en cadenas, pero un día se soltará. El video del testimonio obtiene 50 millones de vistas en 12 horas. La primera confrontación 12 de marzo, 2025, Mar de Tasmania. Un grupo de batalla australiano-estadounidense localiza finalmente un contacto sólido. Esta vez están preparados. 6 destructores, 2 fragatas, 3 submarinos de ataque y drones submarinos armados con cargas de profundidad de última generación. El plan: acorralar, aturdir con cargas sónicas y obligar a la criatura a la superficie, donde helicópteros Apache pueden atacar con misiles antitanque. A las 14:33 horas ejecutan el ataque. Las cargas de profundidad explotan en formación coordinada. El sonar muestra que el objetivo se detiene. Por un momento, los oficiales navales celebran. Lo han detenido. Entonces el agua comienza a hervir literalmente. Del océano emerge una columna de vapor de 200 metros de altura. La temperatura del agua sube tan rápido que los sistemas de refrigeración de los barcos fallan. Y luego, no solo la espalda esta vez, la cabeza completa. Es como mirar a los ojos de la creación primordial. Una cabeza del tamaño de un edificio de 10 pisos. Mandíbulas que podrían partir un destructor por la mitad. Y los ojos, por Dios, los ojos, brillan con una luz dorada verdosa, como faros vivientes que perforan el alma. El Leviatán abre sus fauces. De su garganta sale un rugido que no es solo sonido. Es una onda de choque física que desactiva todos los sistemas electrónicos en un radio de 3 kilómetros. Pantallas de radar explotan, motores se apagan, helicópteros caen del cielo. Luego, exhala. No es fuego exactamente, es algo peor. Un vapor supercalentado mezclado con un gas inflamable biológico que se enciende al contacto con el oxígeno. Una llamarada horizontal que barre el océano como el aliento del infierno mismo. 2 fragatas quedan envueltas en llamas en segundos. El destructor USS Howard recibe el impacto directo. El fuego derrite el acero como si fuera cera. Las imágenes satelitales muestran una escena apocalíptica. 3 barcos hundidos, 2 en llamas, y más de 400 marinos muertos o desaparecidos. Los sobrevivientes son rescatados en estado de shock, muchos con quemaduras de 3er grado no por fuego directo, sino por el vapor radiante que emanó de la criatura. Un marinero australiano, el cabo Jenkins, repite una y otra vez en el hospital. Nos miró. Antes de atacar nos miró. Y supe que estábamos siendo juzgados, como si esa cosa supiera exactamente qué éramos y qué habíamos hecho. El Pentágono declara una moratoria inmediata en operaciones ofensivas contra la entidad. Por primera vez en la historia militar moderna, las fuerzas armadas más poderosas del mundo admiten que han encontrado algo que no pueden destruir. La respuesta de la Iglesia. El Vaticano convoca una reunión de emergencia. El Papa Francisco, junto con un consejo de cardenales y teólogos, estudia los textos antiguos. En una declaración sin precedentes, el Santo Padre se dirige al mundo. Hermanos y hermanas, durante siglos interpretamos ciertos pasajes de la Escritura como alegorías. El Leviatán, el Behemoth, los gigantes de Génesis, los veíamos como símbolos del caos, del mal, de las fuerzas que se oponen a Dios, pero quizás Dios nos estaba hablando literalmente. El Papa continúa. En Salmo 104, 25 a 26, las Escrituras dicen: «He allí el grande y anchuroso mar, donde se mueven seres innumerables, animales pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él».
Noten las palabras. ¿Qué hiciste? El Leviatán no es el enemigo de Dios, es su creación. Una criatura tan poderosa que solo Dios mismo puede controlarla. La declaración papal desata un debate teológico masivo. ¿Por qué Dios crearía algo tan destructivo? ¿Cuál es el propósito del Leviatán? La teoría del rabino en Jerusalén, el rabino Eliezer Goldstein, experto en textos apocalípticos judíos, presenta una interpretación que hace temblar. En el Talmud, en el tratado Baba Batra 74b a 75a, se describe un banquete mesiánico futuro donde los justos comerán de la carne del Leviatán. Siempre pensamos que era metafórico, pero el texto continúa diciendo que Dios creó dos leviatanes, macho y hembra. Luego mató a la hembra y preservó al macho para el fin de los tiempos. El rabino señala textos antiguos en hebreo. El Leviatán no es aleatorio. Es un reloj escatológico. Su despertar no es accidental, es una señal. En Isaías 27:1 está claro: en aquel día el Señor castigará con su espada al Leviatán, serpiente veloz. ¿Qué día? El día del Señor, el día del juicio final. Las palabras del rabino se viralizan. Las iglesias evangélicas en América Latina y África se llenan hasta rebosar. En Corea del Sur, 200.000 personas participan en vigilias de oración durante 72 horas continuas. En Brasil, millones marchan por las calles cantando himnos, pidiendo misericordia divina. Los científicos buscan respuestas. Mientras el mundo espiritual se agita, la comunidad científica trabaja febrilmente para entender lo imposible. La doctora Yuki Tanaka, bióloga marina del Instituto Oceanográfico de Tokio, presenta hallazgos perturbadores. Hemos analizado las muestras de agua de las zonas donde apareció. Los niveles de metano disuelto son 400 veces superiores a lo normal, pero no es metano geológico, es metano biológico. Esa criatura está metabolizando algo a una escala que desafía la termodinámica que conocemos. Un colega añade: y hay trazas de elementos que no deberían existir en organismos vivos, concentraciones masivas de azufre, fósforo en formas altamente reactivas e isótopos de hierro que solo se encuentran en núcleos de reactores. Están diciendo que es un reactor nuclear viviente, resume la doctora Tanaka. Exactamente lo que describe Job 41:31. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. Segunda aparición. La costa este, 23 de marzo, 2025, 6:47 de la mañana. Nueva York. Miles de personas hacen jogging, caminan sus perros, o simplemente disfrutan del amanecer en la playa de Coney Island. El océano está tranquilo, hermoso. Entonces un niño de 7 años señala al horizonte: «Mami, ¿por qué el agua está brillando?» A 5 kilómetros de la costa, el océano Atlántico comienza a emitir esa luz verde azulada, ahora tristemente familiar. Pero esta vez es diferente, más brillante, más intensa. Los bañistas comienzan a retroceder. Algunos corren. Otros, paralizados por el miedo o la fascinación, se quedan mirando. A las 6:52 de la mañana, el Leviatán emerge frente a la costa más poblada de América. No ataca, simplemente se yergue. Su cuerpo se eleva del océano como una montaña viviente. Escamas del tamaño de autobuses reflejan el sol naciente. Su cabeza, elevada a 80 metros sobre el agua, gira lentamente, mirando hacia Manhattan. 8 millones de personas ven la transmisión en vivo. Las cámaras de noticias capturan cada segundo. El mundo entero observa, conteniendo la respiración. Por 5 minutos interminables, el Leviatán permanece inmóvil, observando la ciudad. Sus ojos brillan con esa luz dorada sobrenatural. De sus fauces escapa vapor. De sus narices, columnas de humo como chimeneas de barco. Un pastor en Harlem, transmitiendo en vivo desde su teléfono, susurra tembloroso. Es Job 41:18 a 21. Está viviendo. Con sus estornudos brilla la luz, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Luego, sin atacar, sin destruir nada, el Leviatán se sumerge. Desaparece bajo las olas, dejando solo un remolino masivo y olas de 3 metros que golpean la costa. ¿Por qué no atacó? Esta es la pregunta que obsesiona a todos.
Militares, científicos, teólogos, nadie tiene respuesta. Pudo haber destruido la ciudad, admite el general Hawthorne en una conferencia de prensa. Estaba lo suficientemente cerca, pero no lo hizo, solo nos observó. El rabino Goldstein ofrece una interpretación escalofriante. En Génesis, antes del diluvio, Dios advirtió a la humanidad durante 120 años. Noé predicó, construyó el arca a la vista de todos. Fue una advertencia visible, tangible. ¿Y si esto es lo mismo? ¿Y si el Leviatán no está aquí para destruirnos todavía, sino para advertirnos? Las profecías se aceleran en los días siguientes. El Leviatán aparece frente a otras grandes ciudades costeras: Tokio, Mumbai, Lagos, Sydney, Río de Janeiro, Londres. Siempre el mismo patrón. Emerge, se yergue, observa y desaparece. Nunca ataca. Pero el mensaje es claro. Los océanos ya no son nuestros. Nunca lo fueron. La economía global colapsa en cuestión de días. El 90% del comercio mundial depende del transporte marítimo. Ahora, ningún barco se atreve a alejarse de la costa. Los puertos están llenos de cargueros varados. Las cadenas de suministro se rompen. En los supermercados, los estantes se vacían. El precio del petróleo se dispara a $300 el barril porque los petroleros no pueden navegar. Las aerolíneas duplican sus tarifas tratando de compensar la demanda de transporte aéreo, pero no es suficiente. Aviones no pueden reemplazar barcos. 50 millones de personas en ciudades costeras son evacuadas tierra adentro. Miami, Barcelona, Singapur, Hong Kong se convierten en ciudades fantasma. Los gobiernos declaran ley marcial en zonas costeras para prevenir el saqueo. Pero algo más preocupante está sucediendo. Las congregaciones religiosas explotan en número. Iglesias, sinagogas, mezquitas están llenas a capacidad las 24 horas del día. La gente busca respuestas, busca esperanza, busca a Dios. La reunión de emergencia global. Naciones Unidas convoca una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Por primera vez en la historia, representantes religiosos son invitados oficialmente. El Papa, el gran imán de Al-Azhar, el patriarca ecuménico de Constantinopla, el gran rabino de Israel y líderes evangélicos prominentes. El secretario general presenta la pregunta que todos temen formular. ¿Estamos enfrentando un fenómeno natural extremo? ¿O estamos ante un evento de naturaleza divina? El silencio en la sala es sepulcral. Es el patriarca ecuménico quien habla primero. Hermanos, durante 2000 años, la Iglesia ha esperado señales del fin de los tiempos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Pero siempre fueron eventos que podían explicarse naturalmente. Esto hace una pausa. Esto es diferente. Esto está escrito, textualmente, en las escrituras más antiguas de la humanidad. El gran imán asiente. En el Corán, Surah Al-Takwir describe el día del juicio, cuando los mares sean desbordados. No dice si se desbordan naturalmente o por una criatura específica, pero el simbolismo es claro. Los océanos representan el caos primordial que Alá mantiene en orden. Si ese orden se rompe, la búsqueda de soluciones. Un grupo secreto de científicos y teólogos, apodado Proyecto Job, en referencia al libro bíblico, trabaja en un búnker bajo las montañas de Suiza. Su misión: encontrar una forma de comunicarse con el Leviatán o, en su defecto, neutralizarlo. El doctor Aaron Feldman, físico teórico, propone algo radical. Si esta criatura está mencionada en textos de hace 3000 años, significa que ha existido al menos ese tiempo, posiblemente mucho más. ¿Qué si tiene inteligencia? ¿Qué si puede comunicarse? Diseñan un sistema de comunicación basado en frecuencias extremadamente bajas, las mismas que usan las ballenas azules. Instalan transmisores en el fondo oceánico del Pacífico y comienzan a emitir patrones matemáticos. La secuencia de Fibonacci, números primos, constantes universales como pi. Durante 3 días, no hay respuesta. Al 4.º día, los sensores detectan algo imposible. El Leviatán está respondiendo, no con los mismos números, sino con secuencias más complejas. Las ecuaciones describen eventos futuros, alineaciones planetarias específicas, fechas, una fecha en particular, 3 de abril 2025.
Dentro de 9 días, la profecía de Isaías se cumple. Pastores y rabinos alrededor del mundo comienzan a notar algo aterrador. La fecha que el Leviatán señaló coincide con una convergencia astronómica rara. La Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, superluna. Habrá un eclipse lunar parcial y Marte estará en oposición directa. Pero más inquietante aún, en el calendario hebreo, cae en el día 14 de Nisán, el mismo día de la Pascua judía, el día que conmemora la liberación de Egipto, cuando Dios envió las 10 plagas. Un erudito bíblico hace una conexión escalofriante. En Éxodo, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, pero antes de eso, en la 9ª plaga, hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Éxodo 10:22 dice: «Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días». ¿Y si el Leviatán es parte de un patrón similar? ¿Una advertencia antes del juicio final? El descubrimiento bajo el Mar Muerto. Un equipo arqueológico en Israel, excavando cerca del Mar Muerto, hace un descubrimiento que cambia todo. En una cueva sellada durante milenios, encuentran rollos antiguos que no pertenecen a la colección conocida de los manuscritos del Mar Muerto. Estos rollos, datados entre el 150 y 200 a.C., contienen textos apocalípticos desconocidos. Uno de ellos, titulado La Revelación del Abismo, describe con detalle aterrador un evento futuro. En los días finales, cuando la maldad de los hombres alcance hasta los cielos y la tierra gima bajo el peso de la corrupción, el guardián de los abismos será liberado de sus cadenas. Emergerá como fuego del mar, y su sola presencia será juicio sobre las naciones costeras. Por 40 días se manifestará, y los que tengan ojos para ver comprenderán que el tiempo de la misericordia se acaba. El texto continúa. Pero el Eterno no desea la muerte del pecador. El guardián es enviado primero como testigo, no como verdugo. Si los hombres se arrepienten y claman al cielo, el guardián volverá a su prisión. Pero si endurecen sus corazones, entonces vendrá lo que está escrito en el libro sellado. La doctora Sarah Weinstein, quien tradujo el texto, tiembla mientras lee la última parte. Y el Señor dirá a su espada: «Despierta contra el Leviatán, serpiente veloz, y contra el Leviatán, serpiente tortuosa. Atraviesa al dragón que está en el mar. Y el mar se volverá sangre, y los cielos se enrollarán como un pergamino». El llamado al arrepentimiento global. Las redes sociales explotan con el hashtag número 40 días de arrepentimiento. Líderes religiosos de todas las denominaciones hacen un llamado sin precedentes a la oración y el ayuno global. El Papa Francisco, en una declaración conjunta con líderes protestantes, ortodoxos y judíos, declara: «Hermanos, durante décadas hemos debatido sobre doctrinas, denominaciones, diferencias teológicas, pero ante lo que enfrentamos, solo hay una verdad. Dios es real, su palabra es real, y estamos siendo llamados a rendir cuentas». En Times Square, 1 millón de personas se arrodilla en oración pública. En Jerusalén, judíos y cristianos oran juntos en el Muro de los Lamentos por primera vez en la historia moderna. En la Meca, imanes llaman a los musulmanes a recordar que Alá tiene poder sobre todas las criaturas. Las tasas de criminalidad caen un 70% en una semana. Las personas se reconcilian con enemigos. Familias rotas se reúnen. Hay un sentido global de que la humanidad está siendo pesada en una balanza y se está encontrando falta. Pero no todos creen. Los gobiernos más seculares resisten la narrativa religiosa. China censura toda discusión sobre el Leviatán como superstición masiva. Corea del Norte declara que usará armas nucleares si la criatura se acerca a sus aguas. Científicos ateos prominentes argumentan que debe haber una explicación racional, una especie desconocida, un experimento genético que salió mal, incluso alienígenas. Cualquier cosa menos aceptar que las escrituras antiguas tenían razón.
El doctor Richard Dawson, biólogo evolutivo, declara en televisión: "No voy a doblar la rodilla ante la histeria religiosa. Esto es un animal extraordinario, sí, pero un animal. La evolución". Sus palabras son interrumpidas por un corte de transmisión de emergencia. El Leviatán acaba de emerger simultáneamente en 5 océanos diferentes. 3 de abril, 2025. 6 de la mañana, hora de Jerusalén. El mundo despierta a una pesadilla coordinada. 5 manifestaciones simultáneas del Leviatán, una en cada océano principal: Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y el mar Mediterráneo. Los satélites capturan las imágenes. 5 columnas masivas de luz verde azulada emergiendo del agua como faros que atraviesan el cielo. La sincronización es perfecta. No es coincidencia, es intencional. El rabino Goldstein, observando desde Jerusalén, susurra con lágrimas. Salmo 74:14. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán. Cabezas, plural. No es una criatura, son 5. O es una criatura con 5 manifestaciones. Dios mío, es real. Todo es real. Cada Leviatán se yergue frente a las civilizaciones más importantes de la historia humana. En el Mediterráneo, frente a Roma y Jerusalén; en el Atlántico, frente a Nueva York y Londres; en el Pacífico, frente a Tokio y Los Ángeles; en el Índico, frente a Mumbai y Dubái; en el Ártico, como testigo silencioso del deshielo causado por la humanidad. Esta vez, no solo observan. Esta vez, emiten un sonido. El canto del abismo. No es un rugido. Es algo mucho más perturbador. Un canto. Una frecuencia tan baja que no se escucha con los oídos, sino que se siente en el pecho, en los huesos, en el alma. Los sismógrafos de todo el mundo la registran. Científicos quedan atónitos. La frecuencia es de 0,05 hercios, tan baja que solo las ballenas azules pueden producir algo remotamente similar, pero esto es 1000 veces más potente. Y entonces sucede algo que la ciencia no puede explicar. La frecuencia causa resonancia con algo en el cerebro humano. Personas en todo el mundo, sin importar su ubicación, comienzan a experimentar visiones. No son alucinaciones, son memorias. Memorias colectivas de la humanidad. Un ateo en Londres ve la crucifixión de Cristo como si estuviera allí. Una mujer budista en Tokio experimenta el éxodo de Egipto. Un musulmán en Arabia ve el diluvio de Noé. Un agnóstico en Sao Paulo revive la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todos ven lo mismo al final, una verdad aterradora. La humanidad ha sido juzgada antes y misericordiosamente perdonada. Una y otra vez. La revelación final. En el búnker del Proyecto Job, los científicos descifran el patrón final de las señales del Leviatán. Las ecuaciones forman palabras. Palabras en hebreo antiguo, el idioma de las escrituras originales. Cuando las traducen, el equipo se queda paralizado. Yo soy la espada del Altísimo, testigo de las generaciones, guardián del límite entre la misericordia y el juicio. 40 generaciones he esperado en el abismo. Ahora mi vigilia termina. ¿Está preparada la tierra para recibir al rey? El doctor Feldman colapsa en su silla. No es un animal, nunca lo fue. Es un ángel con forma de bestia marina, un ejecutor divino. La doctora Tanaka, con manos temblorosas, señala otro mensaje que acaba de ser decodificado. Si la tierra responde, si el clamor llega al cielo, volveré a mí, prisión. Pero si el silencio o la rebelión permanecen, entonces, que se cumpla lo escrito. El clamor de la humanidad. En ese momento, algo extraordinario sucede. No fue planeado por ningún gobierno, no fue organizado por ninguna iglesia. Simplemente ocurre. 2.000 millones de personas se detienen simultáneamente, en las calles, en sus casas, en los refugios, caen de rodillas y claman. En Jerusalén, el muro de los lamentos está rodeado por cientos de miles, judíos y gentiles juntos, clamando el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Roma, la plaza de San Pedro desborda. Millones cantan el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. En la Meca, millones repiten, Alá es el más grande, no hay más Dios que Alá. En las megaiglesias de América, Asia, África, voces se elevan.
Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ateos lloran sin entender por qué. Agnósticos encuentran sus labios moviéndose en oraciones que nunca aprendieron. Es como si toda la humanidad, en un instante de claridad cósmica, recordara algo olvidado, que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que hay algo más grande, más antiguo, más real que todo lo que podemos ver o medir. La respuesta del cielo. 7:22 de la mañana, hora de Jerusalén. El cielo se oscurece, no con nubes, sino con algo diferente, como si una cortina invisible se corriera, revelando lo que siempre estuvo detrás. Los 5 leviatanes, todavía erguidos en los océanos, inclinan sus cabezas masivas hacia abajo, en un gesto que solo puede describirse como reverencia. Luego, al unísono, se sumergen, pero no de forma violenta. Es casi gentil, casi triste, como guerreros que envainan sus espadas después de que la batalla fue evitada. Las aguas se calman, la luz sobrenatural se desvanece, el canto cesa, y en su lugar, un silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio después de una tormenta. El silencio de un mundo que acaba de rozar el abismo y fue retirado del borde. El mundo después. En los días siguientes, equipos de investigación submarina descienden a las ubicaciones donde los leviatanes desaparecieron. Encuentran algo extraordinario: fisuras en el lecho oceánico, grietas que descienden más profundo de lo que cualquier tecnología puede medir. Y de esas fisuras emana un calor residual que tardará años en disiparse. El Dr. Feldman, estudiando los datos, concluye: hay cámaras allá abajo, prisiones, lugares donde la corteza terrestre se encuentra con algo más, algo que no es completamente de este mundo físico. Los leviatanes volvieron a ellas. Voluntariamente, las Naciones Unidas establecen una moratoria permanente sobre toda actividad militar ofensiva marina. Los océanos son declarados territorios de soberanía divina. Ningún barco de guerra puede navegar sin permiso internacional. Las armas nucleares submarinas son desmanteladas. La economía mundial se reorganiza. Las ciudades costeras son reconstruidas, pero diferentes, con templos, sinagogas, mezquitas e iglesias en cada puerto, con monumentos que recuerdan los 40 días. Pero lo más profundo es el cambio en el corazón humano, el testimonio permanente. 10 años después, el mundo es irreconocible, no porque la tecnología cambió, sino porque las prioridades cambiaron. Las tasas de criminalidad permanecen en mínimos históricos. Las guerras casi desaparecen. Nadie quiere arriesgarse a provocar otro despertar. La asistencia religiosa está en máximos históricos, pero no desde el miedo, sino desde algo más profundo. Gratitud. Los niños nacidos después del evento son llamados Generación Leviatán. Crecen escuchando las historias, viendo los videos, aprendiendo las lecciones. En las escuelas, junto a matemáticas y ciencias, se enseña teología comparativa. No para adoctrinar, sino para recordar. El capitán Chen, sobreviviente del primer encuentro, ahora es pastor en Singapur. Su iglesia está construida en el puerto, con ventanas que dan al océano. Cada domingo señala las aguas y dice: allá abajo, en las profundidades, el guardián espera, no como enemigo, sino como recordatorio. Dios es paciente, pero no para siempre. Su misericordia es real, pero también lo es su justicia. El mensaje final. En el Museo del Despertar en Jerusalén, construido en memoria de los eventos, hay una sala final. En ella, grabadas en una pared de piedra de 15 metros, están las palabras de Job 41, pero también algo nuevo, un mensaje que fue encontrado codificado en las últimas transmisiones del Leviatán. Digan a los hijos de Adán, la espada vuelve a su vaina. Pero la vaina no está cerrada. El guardián duerme, pero no profundamente. Y vendrá un día, cuando el clamor ya no sea suficiente, cuando la paciencia del Eterno se agote. En ese día emergeré no como advertencia, sino como cumplimiento. Hasta entonces, recuerden, y la humanidad recuerda, cada 3 de abril el mundo se detiene, no se trabaja, no se viaja, familias se reúnen, las iglesias, sinagogas y mezquitas están llenas, y durante 24 horas la humanidad hace lo que debió hacer siempre: agradecer, reflexionar y recordar que no somos los dueños de este planeta. Somos sus inquilinos, y el casero nunca se fue realmente.
Océano Pacífico, Fosa de las Marianas, 11.000 metros de profundidad. En la oscuridad absoluta del abismo, algo respira lentamente. Fuego interno mantiene el agua circundante apenas tibia. Ojos cerrados, pero no dormidos. Escuchando, siempre escuchando, esperando. Porque el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. ¿Leyenda bíblica o advertencia profética? El Leviatán permanece en las Escrituras esperando. Job 41 no fue escrito como mito, fue escrito como advertencia, y quizás como esperanza de que cuando llegue el momento, la humanidad esté lista para responder al llamado.